Ya estamos hoy en la sesión número 9. El tema de hoy es el manual de seguridad escolar. Y mientras les comparto mi pantalla, les voy a poner un poco en contexto de dónde surge este manual y pues bueno, cuál es la utilidad que todavía tiene, si es que la tuviera. Y de entrada les comento que sí está en la bibliografía, ¿sí? En ese sentido, entonces, pues tendríamos que revisarlo y de ahí vamos a sacar algunas preguntas, vamos a revisar algunos puntos clave, sobre todo porque les comentaba hace unos momentos que el manual está un poquito extenso en cuanto a contenido, en cuanto a páginas no tanto, son aproximadamente 87, pero en contenido sí es muy minucioso, ¿de acuerdo? Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión y pues bueno, vamos a dar inicio. Este manual de seguridad escolar surge en los años del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, que cuando fue presidente de la República, pues aquí en México, y surge en el contexto de la guerra que se declaró abiertamente contra el narcotráfico y de la violencia que se genera precisamente a partir de esa guerra. Surgieron muchos, como se llamaron en ese entonces, daños colaterales, muchos enfrentamientos en las calles, muchos atentados violentos en contra de muchas personas, y pues aquí Chihuahua no fue la excepción. Este manual surge a nivel nacional para atender una problemática social que, si bien ya tenía muchos años ocurriendo, en ese sexenio específicamente se enfatizó a partir, les decía, de la declaratoria de guerra contra el narco, ¿de acuerdo? Ahora, aquí tendríamos que analizar antes de iniciar que este documento sí surge de una necesidad, pero entonces hablaríamos del tipo de sociedad o de las características sociales históricas que vivíamos en ese momento para que tuviera que surgir este manual, ¿sí? Esto quiere decir que fueron situaciones extraordinarias, o al menos así lo plantearon. Ahora, ¿qué es lo que buscaba este manual? Pues bueno, primero nos proporciona los lineamientos para realizar acciones pertinentes ante situaciones críticas derivadas de riesgos que eventualmente podrían ocurrir en los planteles escolares o en sus entornos, ¿sí? En todo momento, en este documento y en todos los otros documentos que hemos revisado, se prioriza el interés superior de la niñez. Surge en el sexenio de Felipe Calderón, como ya les adelantaba. Ahora, esto quiere decir que este manual es aplicable para las escuelas de educación básica y que en él contienen ciertos pasos, ciertas acciones, o podemos traducirlo en protocolos de actuación en caso de situaciones de crisis, en caso de situaciones violentas, en caso de balaceras, en caso de que entre un sujeto armado a la escuela, entre otras situaciones que vamos a ver un poco más adelante. ¿De acuerdo? Bueno, ¿a qué se refiere con el interés superior de la niñez? Ahorita ya lo hemos abordado en otras sesiones, pero ahorita lo vamos a trabajar un poco más a detalle, ¿sí? Quiere decir que cuando hay controversia con algunas atribuciones, derechos, creación de lineamientos y demás, y hay alguna de estas cuestiones que afecte los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, entonces se prioriza el interés superior de la niñez, que es precisamente eso, atender de manera prioritaria a niños, niñas y adolescentes con una perspectiva de derechos humanos. En ese sentido, pues bueno, todas las acciones que vamos a abordar el día de hoy, el protocolo que vamos a revisar, necesariamente debe tener esta perspectiva. Y ahorita nos vamos a percatar por qué. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en este apartado vamos a hablar acerca de la estrategia de seguridad escolar, ¿sí? Ustedes han escuchado hablar y también vamos a revisar el documento específico de los consejos escolares de participación social. Uno de estos comités, sí, uno de estos consejos es precisamente el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar. Los consejos escolares tienen muchos años propuestos y planteados legalmente. Sin embargo, no en todas las escuelas, ya sea primaria, secundaria o preescolar, están funcionando de manera adecuada. Al surgir este manual de seguridad escolar, entonces se le da realce, se le da énfasis precisamente a uno de los que integran estos consejos, que es precisamente el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar. Aquí nos comentan que cobra especial importancia, ya que su objetivo se centra en la promoción de la cultura de la prevención, la atención a los factores de riesgo y el fortalecimiento de los factores de protección para resguardar la integridad física, emocional y social de la comunidad escolar. Y al hablar de comunidad escolar,
no hablamos únicamente de niñas, niños y adolescentes. También hablamos de personal docente, de personal de intendencia, personal administrativo y también hablamos de directivos, ¿sí? Desde luego también abarcamos a las autoridades educativas, a las autoridades locales y en general a las familias, ¿sí? ¿Quiénes son los actores que intervienen en este manual y en estos protocolos? Pues nuevamente las escuelas, las familias, la comunidad en general y las autoridades tanto educativas como autoridades civiles. Ahora, esto no quiere decir que cada uno tenga un papel por separado. Si bien es cierto, hay ciertas atribuciones y funciones de cada uno de estos actores, la idea es que se trabaje en conjunto para la prevención, ¿sí? ¿Prevenir qué? Prevenir situaciones de riesgo y situaciones de crisis. Pero de igual manera el manual nos establece que a veces no se pueden prevenir ciertas situaciones de crisis porque son factores externos a la escuela que propician estas crisis. Por citar un ejemplo, podemos hablar de una balacera en el contexto inmediato de la escuela. ¿Cómo puede hacer la escuela para evitar eso? Pues no pueden. Entonces, para ello surgen ciertas situaciones, ciertos protocolos que les dicen a las escuelas y a las personas que ahí se encuentran cómo actuar en caso de este riesgo que pudiera ser una balacera. ¿Sí? Ahora, ustedes podrían decir, bueno, pero es que eso no tendría que ser necesario, ¿sí? Porque se supone que vivimos en una sociedad donde estamos en contra de la violencia, entre otras situaciones, pero en ese sexenio específicamente se enfatizó esta situación y por tanto fue necesario, ¿sí? Establecer estos protocolos a nivel nacional. Ahora, dentro de unas situaciones de crisis, de situaciones de emergencia, el manual aborda tres momentos, que habla de la precrisis, de la crisis y de la postcrisis. En este caso, la precrisis, pues bueno, el término es muy claro. Quiere decir qué debemos o qué podemos hacer, qué acciones podemos emprender antes de una situación de violencia o de una situación de crisis, cualquiera que ésta sea, incluyendo extorsiones telefónicas, incluyendo asesinatos en la vía pública que estén cerca de la escuela. Eso es una situación de crisis. Si hablamos de una persona que entra armada a una escuela por la situación que ustedes se imaginen, entonces la escuela en este apartado de la precrisis tendría que emprender acciones para poder prepararse para esa situación. Y así tal cual, ¿eh? La escuela no tendría por qué prepararse, porque, pues, bueno, en teoría ese tendría que ser un espacio seguro. Sin embargo, en la situación real, no siempre lo es. Y para eso es que este manual nos indica, nos propone ciertas acciones que hacer antes de que se nos presente una crisis, ¿de acuerdo? Durante la crisis, que es esta situación de la crisis, entonces también nos plantea ciertas acciones, ciertas sugerencias de qué hacer durante esta balacera, durante esta extorsión, durante esta situación violenta que se pueda presentar dentro de la escuela o en las inmediaciones de la escuela. Y posteriormente, como su nombre lo dice, en la post-crisis, ahí, una vez que ya pasó la crisis, hay ciertas acciones que tenemos que emprender o que se tienen que emprender dentro de la escuela para cuidar la estabilidad emocional, psicológica e incluso hacer una evaluación de los daños materiales si es que hubieran existido. ¿Sí? Y la salud, la estabilidad emocional y psicológica no únicamente se refiere a niños, niñas y adolescentes, sino que también abarca al personal docente de la escuela, directivo y de administrativo y de intendencia si es que hubiera. ¿De acuerdo? Ahora, recuerden bien estos momentos, porque a partir de estos tres se van a desglosar los protocolos y las acciones propuestas para atender dicha situación. Muy bien. Ahora, una de las premisas que ustedes no deben olvidar tanto para el examen como para las situaciones que se les presenten en las escuelas es la siguiente. Dice así, a la escuela no le corresponde juzgar a las personas involucradas en hechos delictivos, sean miembros de la comunidad escolar o no. No es nuestra tarea, no es su tarea luchar contra el crimen ni resolver los problemas que han dado origen a la violencia. ¿De acuerdo? Y aquí va un punto muy importante que les puede servir para contestar. ¿Sí? Ustedes como directores, directoras, como supervisores o supervisoras, no están para ser superhéroes o superheroínas que salven a toda la comunidad y que sometan al agresor o que sometan al violentador o violentadora en este caso. ¿Sí? No, no.
En este caso nos corresponde por manual, por reglamento, únicamente seguir las acciones que nos plantea el protocolo. Nosotros no vamos a decidir si la persona es culpable o no. No vamos a hacer juicios de valor a partir de nuestras creencias. Es que sí es medio peligroso, o es más o menos peligroso, yo creo que no. A lo mejor está en un mal momento y por eso está haciendo todo esto. En las situaciones de riesgo también involucran consumo de drogas, de sustancias estupefacientes. Entonces, en ese sentido, tampoco estamos para juzgar, ni para decir es que pobrecito, pues es que pues, también lleva una vida muy lamentable y la mamá es así, el papá es así. No nos toca juzgar, ¿sí? Nos toca apegarnos a las acciones que vienen en los protocolos. Y los protocolos son muy claros. Ahorita los vamos a ver, pero insisto, esto hay que grabárnoslo bien, porque esto nos va a ayudar a contestar muchas cosas. No actuar desde los supuestos, al menos no para el examen, ¿sí? No actuar desde los supuestos, sino desde lo que debiéramos hacer de acuerdo con este manual. Y ahorita van a decirme, ah, sí es cierto. Miren, ahora, ¿cuáles son las atribuciones y tareas de los actores que ya acabamos de mencionar en la prevención, manejo y resolución de las crisis de seguridad? Las crisis de seguridad, ya les mencioné algunos ejemplos, hay más que vamos a ver más específicamente adelante, pero aquí pudiéramos hablar, insisto, de balaceras, de homicidios en las inmediaciones de la escuela, podemos hablar de consumo de sustancias estupefacientes, podemos hablar también del ingreso de una persona armada a la escuela, podemos hablar de conatos de bronca fuera de la escuela, entre otras tantas cosas que implican un riesgo para la estabilidad física, emocional y material de la comunidad escolar, ¿sí? Pero aquí nos planteamos esta pregunta, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Nos dice que nos tenemos que apegar al protocolo, pero ¿qué dice el protocolo? Primero vamos a ver las atribuciones y tareas que nos corresponden. Primero, al hablar de comunidad escolar, hablamos de los actores ya mencionados. En este caso, hablando de padres, madres responsables de familia, lo que les corresponde es cuidar de sus hijos e hijas en la prevención y la cooperación, ¿sí? En este caso, tendríamos que hablar, concientizar, sensibilizar a padres y madres de familia para que dialoguen con sus hijos e hijas y hablar sobre estas problemáticas preferentemente sin estigmatización, ¿sí? Que son situaciones reales y que les hablen los términos adecuados a su desarrollo psicosocial, pero que también quede entendible los riesgos que implican este tipo de cuestiones, ¿sí? En el manejo responsable de crisis en cuanto a padres, madres y responsables de familia, hablamos primero de la estabilidad emocional para no tener una reacción que lejos de atender la situación violenta, que la pueda empeorar. Así en esos términos más o menos lo maneja el manual. Y nos habla de manejo de las emociones en esos momentos, ¿sí? Estamos de acuerdo que en una situación violenta como esa, pues bueno, yo creo que difícilmente pudiéramos pedirle eso a papás y mamás porque son sus hijos, ¿sí? Y desde luego que les preocupan. Pero insisto, el manual dice eso, así tal cual. Manejo de emociones en situaciones de crisis. Luego, nos habla también de no divulgar información, perdón, divulgar información proveniente de la escuela. Esto se refiere a información que sea verídica, información que haya sido corroborada y que además de que haya sido corroborada, que tenga una fuente confiable, ¿sí? No rumores, no supuestos, porque eso, lejos de menguar las crisis, lo que hacen es potenciarlas al grado de que se crea un pánico colectivo, ¿sí? Y luego, la aplicación de protocolos, que es también donde se involucran a padres, madres y responsables. Y por último, pero no siendo lo único, también participar en el Consejo Escolar de Participación Social. ¿De acuerdo? Bueno, en el caso de alumnos y alumnas de una institución, lo que se establece como parte de sus atribuciones y tareas, pues es primero el autocuidado y la prevención de riesgos. De esta manera, al momento de autocuidarse, de conocerse, de no buscar la prevención de consumo de sustancias que dañen su cuerpo, por mencionar algunas, y prevenir riesgos, es decir, no ponerse en situación que pudieran dañarles física o emocionalmente. Luego, se trata también de poner en práctica acciones colectivas como simulacros o campañas. No sé si recuerden, hace de algunos años, ya últimamente, al menos yo tengo conocimiento de que ya no se están haciendo tanto los simulacros, ¿sí? Pero en algún momento
las escuelas tenían al menos 2 simulacros al mes para atender situaciones violentas. Incluso hubo un video muy famoso de una balacera donde una maestra pone a cantar a sus niños y niñas. Ustedes se preguntarán, ¿por qué los puso a cantar? Bueno, porque el manual de seguridad escolar habla de que en situaciones de riesgo, en situaciones violentas, una de las tareas del maestro o maestra es precisamente emprender actividades lúdicas para tratar de tranquilizar a sus niños y niñas. ¿De acuerdo? Entonces, luego también de niños y niñas, en este caso estamos hablando de que pues, participen en las brigadas de seguridad escolar, que estas brigadas pues básicamente consisten en dar recorridos en la escuela, en las inmediaciones, para identificar posibles riesgos y también para identificar zonas seguras, a donde se puedan concentrar en caso de alguna situación violenta, alguna situación de crisis o de emergencia. Ahora, en el caso de las autoridades, sus principales responsabilidades pues, es proteger, ¿sí? Informar y promover acciones preventivas. ¿A quién van a proteger? Pues bueno, a toda la comunidad escolar. Deben de dar una respuesta pronta, es decir, si la escuela, el director o directora o algún docente habla al 911, al 911 y solicita el apoyo de algún cuerpo de seguridad, su responsabilidad primera es responder de inmediato, ¿sí? Si lo hacen o no, pues bueno, ya es otra historia, pero esa es su responsabilidad. Además, deben de coordinar acciones que ayuden no solo a atender la situación de emergencia y de crisis, sino también deben coadyuvar en la prevención y en la atención después de la emergencia. Ahora, se tiene la responsabilidad también de asesorar a las comunidades educativas precisamente en estos protocolos de seguridad y también de habilitar las escuelas con herramientas para la protección. Hablamos de botones de alarma, hablamos de cámaras de seguridad y pues bueno, estamos de acuerdo que no siempre es así, pero insistir, para el examen así debe de ser, ¿sí? Estas son las responsabilidades y entonces en el escenario ideal, el que nos gustaría, todo eso se cumple, ¿sí? Las escuelas están dotadas de todo eso. Ahora, en el caso de la comunidad, su responsabilidad, las atribuciones y tareas que les corresponden, primero es no divulgar rumores, ¿sí? Que eso pareciera que es obvio, pero casi siempre pasa en las escuelas, ¿sí? Incluso en algunas ocasiones, no sé si recuerden que hay temporadas en las escuelas o en el sector educativo donde se habla de una camioneta negra que pasa por las escuelas, casi casi ya es una leyenda. Y ese rumor se va diseminando a través de las redes sociales, principalmente por WhatsApp, de boca en boca, y después, como es una situación que pudiera ser de riesgo, pero está tan desgastada que en dado caso de que sí lo fuera, entonces ya se hace caso omiso porque se cree que es un rumor y de ahí en parte el riesgo de los rumores. Además de que se crea un pánico colectivo porque las mamás y papás ya no quieren mandar a sus hijos e hijas a la escuela. Y esto es real, sí ha ocurrido. En la escuela escolar donde yo trabajo ha pasado en varias ocasiones. Entonces, esa es una de las atribuciones y tareas que tiene precisamente la comunidad. La otra, pues, es en colaborar, en ubicar y habilitar espacios seguros, poniéndose de acuerdo con la escuela, poniéndose de acuerdo con toda la comunidad educativa. De igual manera, apoyar la protección de la escuela a través de las brigadas, a través de la vigilancia vecinal, a través de la participación en los consejos escolares de participación social, entre otras cosas. Y desde luego, denunciar situaciones de riesgo, ¿sí? Si algún padre o madre de familia o el señor de la tiendita o la señora de la tiendita o alguien se percata de que hay una situación violenta dentro de la escuela o que está por ocurrir una situación de emergencia, entonces su responsabilidad es hacer la denuncia ante las autoridades correspondientes. ¿De acuerdo? Y aquí, bueno, ya hablamos de estos actores en este proceso, pero ¿y dónde quedamos maestros, maestras y directivos? Ah, bueno, pues eso es lo que vamos a ver enseguida. Y aquí están. Las atribuciones y tareas, en este caso, de docentes y directivos son las siguientes. Primero, deben de participar en el cuidado y vigilancia de las condiciones generales de seguridad en el plantel, que esto implica identificar los espacios seguros, los posibles riesgos, tanto dentro como fuera de la escuela. Además, contar con la capacitación necesaria en caso de que en una emergencia se requiera de primeros auxilios, que eso también es nuestra responsabilidad como parte del personal docente, como directivos, ¿de acuerdo?
Además, debe de participar en la instauración y funcionamiento del Consejo Escolar de Participación Social y sus comités, ¿sí? Que aquí ustedes recordarán, o bueno, lo vamos a ver más adelante, que dentro de estos consejos, entonces hay docentes, hay exalumnos, hay personas de la comunidad, hay personal sindical, hay directivos, entre otras figuras que también integran estos consejos. Ahora, esto nos lleva también a que nuestra participación debe ser en la organización y una participación directa en las brigadas de protección civil que busquen precisamente la prevención, ¿de acuerdo? En la coordinación de la comunidad escolar para participar en actividades preventivas de protección y de reacción. Esto quiere decir, bueno, maestros, maestras, directivos, vamos a participar en emprender acciones para la prevención, ¿sí? Pero si hubiera una situación que escape de nuestras manos porque las hay y no pudiéramos prevenirlo, entonces debemos estar capacitados y capacitadas, pero para la atención de la crisis. Sí, y aquí es donde nos piden primeramente, a ver, identifica qué situación de emergencia estamos viviendo. Luego, manejo de emociones, es decir, aunque yo esté viendo que allá afuera está ocurriendo un homicidio y estoy con mis alumnos y ellos y ellas también lo están viendo, yo debo mantener el temple. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé. Pero esto es lo que nos dice el manual, porque nosotros debemos pugnar precisamente por eso, por autorregular nuestras emociones, y aunque por dentro estemos histéricos o histéricas, debemos controlarnos para después atender y apoyar a nuestros niños y niñas para que mantengan esa estabilidad emocional. Muy bien, ahora, de igual manera, debemos asumir y mantener el liderazgo en las situaciones de crisis, sobre todo ustedes como directores, directoras o supervisores y supervisoras, ¿sí? Si un docente o una maestra observa que el director está vuelto loco y anda de aquí para allá y que no ha reaccionado y que además de que no reacciona y entra en shock, pues bueno, eso es parte del liderazgo. O que no tiene idea de qué se tiene que hacer, que no conoce los protocolos ni los manuales. Desde ahí, entonces, nosotros ya empezamos a actuar de manera contraria a lo que nos corresponde como directivos, ¿sí? Insisto, no estoy diciendo que esto sea y que así sean todos los compañeros y compañeras de funciones directivas y de supervisión, pero así es como debería de ser. Y entonces en el examen les dicen, a ver, ¿qué harías tú? Y ustedes le ponen, ¿me hago bolita o me escondo en la dirección? Ah, bueno, tendríamos que analizar el reactivo, porque si somos líderes, ¿sí? De la escuela, entonces tendremos que encabezar las acciones de prevención y de atención a la situación de emergencia, ¿de acuerdo? Ahora, otra de nuestras atribuciones es precisamente difundir información preventiva, que tiene que ver con todo lo que ya platicamos, de protección y de reacción, es decir, nosotros como maestros, maestras, directores, directoras, nos corresponde con el personal docente tener reuniones donde hablemos de la prevención, sobre todo si ya identificamos que hay riesgos latentes en el contexto. Ustedes no me dejarán mentir, cuántas veces no hemos dicho, es que mi escuela se encuentra en una zona muy difícil porque hay mucha delincuencia, porque hay narcomenudeo, entre otras tantas circunstancias, ¿sí? Porque los papás o mamás son muy violentos y violentas y vienen a la escuela a amenazarnos con armas blancas, con armas de fuego, y eso es real, ¿sí? No me lo estoy inventando. Entonces, como directores o directoras, como personal de supervisión, una de sus labores es precisamente eso, difundir información y emprender acciones para, junto con el colectivo, prevenirlas y saber cómo actuar en caso de que algo así suceda. ¿Vale? Muy bien. Ahora, hay ciertos criterios de acción, ¿sí? Que van encaminados al bienestar de la comunidad escolar. Y aquí debemos de tener esto bien importante, ¿sí? Primero, ninguna acción o estrategia debe violentar, ¿sí? Los derechos de niñas, niños o adolescentes. ¿Sale? Voy a poner un ejemplo que tal vez sea muy simple, pero que probablemente les pueda ser de utilidad, ¿sí? La directora de una escuela vio que, escuchó la noticia de que cerca de una escuela, de su escuela, hubo un enfrentamiento el día de ayer, un enfrentamiento armado entre grupos criminales. Y entonces dice, híjole, pues está difícil, entonces voy a mandar mensajes a los grupos de WhatsApp de la escuela para decirles que mañana no hay clases. ¿Sale? Esto es una acción incorrecta, inadecuada y además en contra de derechos de niñas, niños y adolescentes porque les está negando el derecho a la educación.
sí es una situación de riesgo, sí pudiera ser una situación de emergencia, pero no podemos hacer eso, porque entonces iríamos en contra de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, aquí hablaríamos que uno de los criterios es el derecho a la protección, pero aquí la protección ¿de quién? Bueno, pues aquí hablamos de la protección principalmente de niños, niñas y adolescentes por la cuestión del interés superior de la niñez, que es un asunto que vamos a ver después, pero el derecho a la protección es de todos y todas. Y a partir de ese todos y todas, entonces dentro de la comunidad escolar tendríamos que emprender acciones para eso, ¿sí? Para buscar el derecho a la protección, para buscar que se garantice el derecho a nuestra protección. Ahora, el interés superior de la infancia o el interés superior de la niñez se refiere a lo que ya habíamos hablado, ¿sí? Aunque yo como director o directora tenga mucho miedo, lo primero que tengo que buscar es velar por la protección de niños y niñas y adolescentes. Y si, así como ponía el ejemplo anterior del no negar el derecho a la educación, entonces también tendríamos que, como niños, niñas y adolescentes, también tienen derecho a la protección. ¿La protección de quién? De nosotros, nosotras, como personas adultas. Sobre todo ustedes, que van a ser directores o directoras, y también supervisores o supervisoras. Ahora, en este asunto también hablamos de la solidaridad y el bienestar común, ¿sí? Dentro de una comunidad escolar hay individuos, ¿sí? Y hay que fomentar el autocuidado, pero también hay que fomentar el cuidado en comunidad, ¿sí? Y aquí es donde hablamos del bien común, del bienestar común. Entonces, el bienestar común se va fortaleciendo a partir precisamente del trabajo en colectivo, de acciones preventivas, de saber cómo actuar en caso de una emergencia y también saber qué hacer después de esa situación de emergencia, después de esa crisis. Entonces, posteriormente también tenemos el bienestar socioafectivo, la seguridad y el bienestar socioafectivas. Ahora, aquí la mayoría de las veces cuando hablamos de una crisis y hablamos de bienestar socioafectivo, nos referimos a niños, niñas y adolescentes. Y de repente como que quitamos el foco de maestros y maestras. Pero aquí es muy importante mencionar que compañeros y compañeras docentes, directivos y demás, también se debe atender esta seguridad y bienestar socioafectiva porque el manual nos dice que maestros y maestras, así como directivos, deben asistir en un entorno de seguridad y confianza a impartir las clases, a desarrollar su labor docente. ¿De acuerdo? Por eso se sugiere que después de una crisis haya reuniones o una reunión de evaluación que permita identificar cuáles son los elementos que aún se deben de mejorar, preguntar a los compañeros y compañeras cómo se sienten después de esa situación traumática, después de esa situación de crisis, más allá de la cuestión material, ¿sí? Más allá de la cuestión física, si es que sufrieron algún daño. Entonces, se tienen que reunir, tienen que hacer catarsis, si así lo quieren ver, tienen que expresar cómo se sintió en la situación, pero también tienen que analizar cómo actuaron y si fue la manera adecuada en la que tenían que actuar. Si no lo fue, entonces se debe trabajar en colectivo para poder identificar cuáles son las áreas en las que tienen que actuar de mejor manera o de una manera diferente si es que llegara a pasar otra situación. Claro que pues, todos desearíamos que no, ¿verdad? Pero si sí, entonces tendrían que trabajar en eso. Ahora, se actúa pensando en la comunidad, desde luego en la parte individual, pero sobre todo en la comunidad. ¿Cuál es la comunidad? La que ya revisamos. Y aquí viene un punto que se enlaza con lo que les comentaba en este último apartado, que es precisamente procurar el bienestar socioemocional de maestras y maestros. ¿Y de quién es responsabilidad eso? De la comunidad educativa. Pero si ustedes como directores o directoras, lo único que les preocupa son sus niños, niñas o adolescentes, está bien, pero hace falta esa parte del bienestar socioemocional de maestras y maestros, que también es su responsabilidad, porque ustedes son quienes encabezan las escuelas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, para esto, el manual no se establece un proyecto de seguridad escolar. ¿De acuerdo? Ahora, este proyecto de seguridad escolar, ¿quién lo hace? En este caso, lo tiene que hacer toda la comunidad educativa. La comunidad educativa, como ya habíamos dicho, no nada más es el directivo y el personal docente, sino también padres, madres de familia, estudiantes y demás personas que estén involucradas en este proceso. Si nada más lo hace el directivo y se los presenta, entonces esa respuesta está incorrecta, ¿sí?
Si nada más lo hacen directivos y docentes y después lo presentan a padres y madres de familia o ni siquiera lo presentan, entonces también es un actuar incorrecto. ¿De acuerdo? Aquí hay que tener bien presente eso. Para el proyecto de seguridad escolar tienen que involucrarse todas las figuras de las que hemos hablado hasta ahorita. ¿De acuerdo? Ahora, este proyecto tiene ciertas fases, ciertas partes, ciertos apartados, llamémosle de cualquier manera. Y este proyecto inicia con el diagnóstico de riesgos de la escuela, ¿sí? Se realiza este diagnóstico al iniciar el ciclo escolar y se realiza a partir, puede ser de brigadas y puede ser de dentro y fuera de la escuela, ¿sí? ¿Qué es lo que busca este diagnóstico? No solo busca los lugares que pueden considerarse como riesgosos, ¿sí? Sino que también se trata de identificar conductas o situaciones que se consideren como riesgosas. Es decir, darse la vuelta por la escuela en términos muy coloquiales y observar si hay delincuencia así de manera explícita, si hay consumo de sustancias estupefacientes, a obtener información verídica de si en el contexto de la escuela ocurren balaceras, si hay grupos delictivos, si hay bandas que se dedican a, no sé, a asaltar, a robar, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Ahora, a partir de este diagnóstico, entonces, se tienen que definir estrategias para el manejo de las crisis de seguridad. Si ustedes nada más suponen a partir de lo que les han comentado, pero no han hecho este diagnóstico de manera minuciosa, entonces las acciones para prevenir y para actuar en caso de una crisis no van a ser del todo certeras. De ahí la importancia de que el diagnóstico se realice de manera minuciosa y con la participación de padres y madres de familia. Muchas veces el docente, la docente, directivo, no conoce del todo la comunidad escolar donde trabaja. Porque, pues bueno, la dinámica de vida que llevamos nos limita a llegar, terminamos la jornada escolar y nos vamos a la casa, ¿sí? O al otro trabajo, o a lo que sea. Al hablar ustedes con padres, madres, responsables de familia de la comunidad, o incluso aunque no pertenezcan, no sean papás o mamás, que el señor de la tiendita o gente de la comunidad, ustedes podrán obtener información muy enriquecedora para poder identificar los riesgos, ¿sí? Porque una cosa es lo que pasa en el día, en el contexto de una escuela y otra cosa lo que pasa por la tarde o por la noche, ¿sí? Entonces, a partir de eso, ustedes podrían tener más información. Ahora, en el caso de definir las estrategias para el manejo de las crisis de seguridad, pues bueno, ahí nos sugieren varias acciones. No las voy a mencionar todas, pero sí las que consideren un tanto más relevantes, ¿sí? Parte de las estrategias tiene que ser la creación de redes de comunicación con padres y madres de familia y también con la comunidad en general. Estas redes de comunicación pueden ser un directorio telefónico, ahorita ya que estamos con las redes sociales, un grupo de WhatsApp, un grupo en Telegram, grupos así donde esté gente que pueda compartir información verídica y que sea exclusivo para eso. No para dar los buenos días, no para mandar cadenas de esas que de repente salen en las redes sociales, no. Debe tener una intención bien definida estas redes de comunicación. Además, pues bueno, integrar el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar, que de eso ya habíamos hablado, las brigadas de seguridad, utilizar claves de seguridad, que esto también es un apartado importante. Es decir, si estamos en una situación de crisis y yo como director salgo diciendo, hay una balacera, corran, entonces lo que propicio es el pánico colectivo y es que la situación de emergencia se agrave. Entonces, se sugiere, o se indica, mejor dicho, que en la comunidad escolar tengan palabras clave, ¿sí? Algún movimiento, alguna señal, alguna alarma, o que en el grupo le pongan alguna palabra que indique que hay una crisis, ¿sí? Desarrollar un código de la comunidad en caso de situaciones de emergencia. Además de eso, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, pues bueno, realizar simulacros, ¿sí? Que nos lleven o que apoyen precisamente a saber cómo reaccionar en estos casos, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuáles son las sugerencias, pero realizar simulacros también es una situación. Ahora, se recomienda que estos se hagan en todas las escuelas. Sin embargo, ahí es dependiendo del contexto de la escuela y dependiendo de su diagnóstico, es la recurrencia de estos simulacros, ¿de acuerdo? Además de eso, pues bueno, involucrar a la comunidad para que no sea la escuela como un ente aislado, sino como una burbuja, sino como parte de toda la comunidad y por tanto ese sentido de responsabilidad se va a incrementar.
Bueno, aquí tendríamos también el directorio de contactos clave, que este hace referencia, por ejemplo, al cuerpo de policía municipal, la policía estatal, a los bomberos, entre otras instancias a las que podemos acudir en caso de alguna emergencia. Y también, no nada más identificar las zonas de riesgo o los aspectos de inseguridad o que pueden propiciar una situación de emergencia, sino que también tienen que identificar las zonas seguras tanto como dentro o fuera de la escuela. Hay algunas ocasiones en que la situación se presenta dentro de la escuela y en alguna oportunidad, pues niños y niñas y todas las personas que están dentro de la institución tienen que salir. Pero ¿a dónde se pueden ir? ¿A qué lugar seguro? Bueno, pues eso es lo que también tendríamos que identificar. Pudieran resguardarse en la tiendita que está en la esquina, en la casa de algún vecino, en algún centro comunitario, pero eso no lo podemos saber si no hacemos un diagnóstico pertinente y oportuno. Ahora, en el otro apartado que habla de capacitar a la comunidad escolar para el manejo de crisis, aquí no me voy a detener tanto porque aquí habla básicamente del control de las emociones, ¿sí? De capacitarnos en el liderazgo y además de capacitarnos en primeros auxilios en caso de que la situación lo amerite. ¿Por qué? Porque si nosotros como maestros o maestras directivos presenciamos o estamos viviendo una situación de una balacera, puede ser que alguno de nuestros niños o niñas pueda salir herido por alguna bala perdida o por alguien del personal y por tanto debemos estar capacitados y capacitadas en la cuestión de los primeros auxilios. Y en la cuestión del manejo de las emociones, pues eso ya lo platicamos hace unos momentos. Ahora, una vez que ya estamos capacitados y capacitadas para todo esto que acabamos de comentar, pues bueno, una parte importante también es el liderazgo, ¿sí? El hecho de ser directores o supervisores, en este caso, no implica que podamos ejercer ese liderazgo, ¿sí? Nos embiste la figura de autoridad que nos da el sistema oficial, pero no significa que seamos líderes, ¿sí? Entonces hay que capacitarnos también en esa situación. Ahora, en lo que se refiere a aplicar las estrategias, pues bueno, en este caso, antes, durante y después de la crisis, entonces aquí hablamos de que quién las tiene que aplicar, pues dependiendo la función que nos corresponda o dependiendo las comisiones que nos asignen o que nos autopropongamos, son las acciones que vamos a realizar. Aquí, pues básicamente hablamos de esos tres momentos, ¿sí? Antes de la crisis, durante la crisis y después de la crisis. Ahora, de igual manera, en el otro apartado que habla de atender las consecuencias de la crisis, es decir, en la post-crisis, pues bueno, ahí hablaríamos de varias situaciones que tienen que ver con algunos aspectos que hay que atender, ¿sí? Dependiendo de la situación de emergencia, es lo que se va a atender, ¿sí? Hay situaciones de emergencia, por ejemplo, como una balacera, y si hay balas perdidas hacia la escuela, entonces lo más probable es que haya daños materiales, ¿sí? Desde luego también es probable que haya daños físicos y emocionales, pues no se diga, en este caso, ¿sí? Pero si hablamos de una o de otra situación en la que hay un homicidio fuera de la escuela, pero que ahí dejaron el cuerpo o cualquier otro detalle, bueno, ahí hablaríamos de que no hay daños materiales en la escuela, tampoco hay daños físicos, al menos no para niños, niñas y adolescentes y personal de la escuela, pero sí hay daños emocionales, ¿sí? Y de aquí radica la importancia de identificar qué tipo de situación de emergencia se presentó y también a partir de eso podríamos identificar qué es lo que se requiere para atender estas situaciones, estas consecuencias, ¿sí? Si es un daño físico, bueno, dar las facilidades para que el compañero o compañera, niño ni adolescente, pueda acudir al médico a atender esta cuestión física. Si es un daño emocional y es hacia niños, niñas y adolescentes, brindarles orientación para que acudan a la instancia correspondiente que pueda atenderles psicológicamente, en este caso. Si son daños materiales, pues hacer las gestiones necesarias para poder, para poder subsanar esos daños materiales, ¿sí? Dependiendo de lo que estemos hablando, de la situación que estemos hablando, es precisamente lo que se va a hacer. Ahora, aquí hay un punto muy importante que sí me gustaría poner énfasis, que se refiere a convertir las crisis en una experiencia de aprendizaje. Y aquí nos pudiéramos preguntar, ah, caray, ¿cómo puedo convertir una balacera en una experiencia de aprendizaje? ¿Cómo puedo hacer que una situación donde se metió una madre de familia o un padre de familia a amenazar a un docente con un arma de fuego, ¿cómo le hago para convertir eso en una situación de aprendizaje? Si todos los alumnos y alumnas lo vieron y además se asustaron, ¿cómo le hago? Bueno, pues aquí es donde el manual
establece que se busque una vinculación con las asignaturas, por ejemplo, de formación cívica y ética, para identificar cuáles son las probables causas que originaron esa situación, qué fue lo que provocó, y pues básicamente que dentro de nuestra planificación o de la planificación de las y los docentes se encuentre un apartado o dentro del contenido que hable precisamente de esa incidencia, de esa situación de emergencia y cómo es que podemos aprender de ello. ¿Sí? Esto es también parte importante del proyecto de seguridad escolar. Y por último, pero no menos importante, en el proyecto de seguridad escolar hablamos de la bitácora del manejo de la crisis. ¿Sí? La bitácora como instrumento, ¿sí?, de registro es un elemento sumamente importante en todos los espacios, tanto en el salón de clases como en general en toda la escuela. Y ustedes como directivos, como supervisores o supervisoras, deben de tenerla sí o sí, porque ahí plasman por escrito lo que ocurre, las incidencias, crisis, situaciones de emergencia, entre otras cosas, ¿sí? Ahora, en esta bitácora de manejo de crisis se hace una evaluación de procesos y de resultados. Fíjense bien cómo están encasillando así como si fuera, miren, ahí les va la crisis y a ver qué hacemos y aquí fueron los resultados. Como si nosotros pidiéramos o solicitáramos que pasara algo así en nuestras escuelas. Pero bueno, el asunto es que en este caso, en la evaluación de los procesos, bueno, vamos a sentarnos, vamos a ver qué hicimos en esta situación, ¿sí? ¿Qué hicimos cuando la persona entra con un cuchillo y anda buscando a otra persona para que se inicie el conflicto para esta situación dentro de la escuela? ¿Qué hicimos? Como director o directora, ¿qué hice? ¿Sí? Le permití la entrada, hablé con él o con ella, le hablé a la policía, le advertí a la otra persona que se fuera, ¿qué hice? ¿Sale? A partir de eso, bueno, ¿eso qué hice? ¿Estuvo bien? ¿Así es como debía actuar? ¿O tenía que hablarle al supervisor o supervisora para que viniera y él atendiera la situación? ¿Sale? Eso es lo que vamos a evaluar en esta bitácora del manejo de las crisis. ¿Sí? Ahora, ¿cómo tendríamos que actuar? Eso es lo que vamos a ver en unos momentos más. Muy bien, miren. Ahora, aquí viene la parte del qué hacer. ¿Sí? ¿Qué hacer antes? ¿Qué hacer durante? ¿Y qué hacer después? ¿En qué situaciones? En estas que tenemos aquí. ¿Sí? Aquí hay ciertos pasos que yo de verdad les invito a que los lean en el manual uno a uno cuando tengan oportunidad, porque yo voy a omitir algunos porque son reiterativos dependiendo la situación. ¿Sí? Y voy a tratar de ser general y a ver si no se me pasan algunos. Bueno, en este caso hablamos de una situación de rumores de violencia en el entorno escolar. ¿Sale? ¿Cómo podemos prevenir esto? ¿Y cómo podemos estar preparados y preparadas? Bueno, primero, sensibilizando a la comunidad escolar de que la información que se comparta tiene que ser verídica, tiene que ser oportuna y que se debe de corroborar esta información. ¿Sí? Así prevenimos, estableciendo estas redes que ya hablábamos de comunicación. Ahora, si ya no pudimos prevenirlo y ya está el rumor, ¿saben qué? En media hora va a llegar un comando armado y se va a llevar a un docente de ahí de la escuela. Híjole, ¿qué hacemos en ese caso? Primero, corroboramos la información. ¿Sí? Ahí no nos dice cómo lo podemos corroborar. Habla de estas redes de comunicación, pero nos pide que corroboremos la información. Luego, nos pide que no exageremos nuestra reacción. Es decir, me están diciendo a mi director que van a venir por mí. Yo es que yo no debo exagerar mi reacción. Yo debo mantener el temple, informar con algunas, pues básicamente con datos que sean verídicos. Y además, si algún papá o mamá se entera de este rumor y me habla y me pregunta, oiga, profe, ¿es cierto? Y yo no le puedo decir, no, no es cierto, nadie me habló, nadie ha dicho nada. Lo que me lleva entonces a otro de los puntos. El manual dice que no debemos ocultar ninguna información a padres y madres de familia, ninguna, ¿sí? No se trata de exagerarlo, decir, sí, van a venir como 100 gentes, vienen por mí, no, pero tampoco es ocultarla, ¿sí? Ahora, otro punto importante, a veces pasa que mamás y papás responsables de familia se enteran de estos rumores y quieren ir a la escuela o van a la escuela a recoger a sus niños y niñas, ¿sí? ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, pues si el papá o mamá insiste, no podemos detener al niño o niña. Se lo puede llevar, ¿sí? Esto también pudiera ser pregunta de examen. ¿Qué hacer si una mamá en una situación de un rumor
va a la escuela y se quiere llevar a su hijo. Y entonces yo digo, no, pero es que pues el interés superior de la niñez y el derecho a la educación, sí, pero el manual nos dice esto, sí, y esto entraría también como el derecho a la protección. Entonces el manual nos dice, si la mamá o el papá llegan y están insistentes, que se lo lleven. Sí, ahí no lo podemos retener. Ahora, después del rumor, después de que ya pasó el rumor, qué se tiene que hacer? Bueno, primero, sensibilizar a la comunidad escolar para que no se generen estos rumores. Nuevamente, fortalecer las redes de comunicación. Y además de que fortalecemos las redes de comunicación, tenemos nuestro directorio con gente clave. Ustedes ya saben que hay mamás, papás o algunas personas de la comunidad que están al pendiente de todo lo que pasa o que tienen información verídica o que pueden establecer ese nodo, perdón, puede establecer otra red más grande donde puede compartir la información que es verídica. Eso es lo que tenemos que hacer después de un rumor, ¿sí? Ver quién nos puede orientar y cómo convertir esta situación en una situación de aprendizaje, una experiencia de aprendizaje, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso de un enfrentamiento con armas de fuego que fuera en las inmediaciones de la escuela, pues bueno, antes, en el diagnóstico, nosotros pudiéramos haber identificado que es una zona donde pues, constantemente hay enfrentamientos, ¿sí? Enfrentamientos con armas de fuego. Suena bastante alarmante, pero así pasa, ¿no? En las escuelas, en los contextos, sabemos qué es lo que ocurre. Entonces, si esto fuera así, nuevamente establece las redes de comunicación para que den aviso. Además de eso, platicar, dialogar con niños, niñas y adolescentes, con el personal docente y demás, para ponerse de acuerdo en cuál es el protocolo, la manera de actuar en caso de que suceda. Y aquí estamos hablando antes de. Ahora, pues no está en nuestras manos como personal escolar decir, oigan, ¿saben qué? Pues vayan y balacénse allá en otro lado, aquí es una escuela. Claro que no, porque además nos pondríamos en riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos cuando ya está la balacera? Primero, no entramos en pánico. Segundo, autocontrol, manejo de las emociones. Resguardamos a niños y niñas dentro del salón. No podemos salir de los salón de clases. ¿De acuerdo? No, que no anden en el patio, que no se asomen por la malla. De preferencia, que se pongan en el suelo y boca abajo. Se habla también de actividades lúdicas, que el maestro o la maestra les ponga a cantar una canción. No sé cómo, en qué escenario esto pudiera ser posible, pero el manual así lo dice, ¿sí? Así lo dice, así tal cual. Emprendan actividades lúdicas y, bueno, pónganse a cantar o algunas actividades que no impliquen riesgo, entre otras cosas, ¿sí? Además de eso, fíjense bien lo que dice el manual. Si el enfrentamiento se prolonga 2 horas después de la hora de salida, fíjense lo que así dice. Entonces, ustedes como maestros, como personal escolar, deben de tener alimentos para darle a niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Pues porque ya se pasó de la hora de la salida, ya son 2 horas, y de acuerdo con el manual, ustedes tienen que hacer eso, o nosotros tenemos que hacer eso, ¿sí? Insisto, pues veo algunas caras así como que, caray, ¿de dónde vamos a sacar? Bueno, pues eso dice el manual. Es parte de la prevención. Si ustedes saben que hay va a haber balacera, entonces deben de tener alimentos en caso de que se extienda 2 horas después de del horario de salida. ¿Sale? Ahora, además de eso, sí, ya que estamos ahí en la balacera, entonces como ustedes ya sabían que era balacera y se previnieron poniendo alarmas que contactaban directamente con seguridad pública, pues van a hacer sonar la alarma, que de preferencia tiene que ser silenciosa, porque si es una alarma de esas que parecen sirena de patrulla, pues entonces sale peor el asunto, ¿sí? Ahora, además, deben de evitar tanto el personal como en niños, niñas y adolescentes actuar de manera imprudente. ¿Qué quiere decir esto? No salir corriendo, no decir, a ver, niños, quítense porque yo primero corro más y llego primero al salón. No, ¿sí? Parte de los actos imprudentes son esos, correr, asomarse por las ventanas. Los niños y niñas les da mucha curiosidad y tristemente a veces está tan normalizado que se asoman y ven, sí es cierto, mira, ¿sale? Y también pasa con adultos. Entonces, en este caso a eso se refiere, no hacer ningún acto imprudente. Así que si en el examen les dicen, asomarse para verificar que ya se haya terminado la balacera, esa respuesta es incorrecta, porque eso es un acto imprudente, ¿sí? Y ahí pues esperar a que lleguen las autoridades encargadas de la seguridad pública y pues bueno, ahí ya terminando la situación de crisis, pues bueno, ¿qué hacemos después? Lo que hacemos después es reunirnos como personal docente, como comunidad escolar y analizar qué hicimos bien,
qué hicimos mal, qué debiéramos modificar y con qué personas que pensábamos que contábamos para esta situación de atender la crisis, sí reaccionaron y cuáles no, ¿sí? Es una evaluación. Y además se tiene que registrar en la bitácora, ¿sí? Ahí en la bitácora van ustedes a anotar tal cual pasó, ¿sí? Entonces, esto en caso de un enfrentamiento con armas de fuego. Ahora, si hay presencia de armas en la escuela, y aquí aplica algo diferente, ¿sí? Depende si entra un agresor o agresora con un arma a la escuela o si un niño o niña lleva un arma a la escuela. ¿Cómo podemos prevenirlo? Igual, redes de comunicación, como ustedes pueden identificar ya a estas alturas, es reiterativo lo de la prevención, ¿de acuerdo? Ya no lo voy a mencionar tan extenso. ¿Qué hacemos durante este suceso de emergencia, ¿sí? De que hay presencia de armas en la escuela. Ok. Si hay un niño o niña, un adolescente que tenga el arma de fuego ahí en la escuela, ustedes no la van a tomar, no se la van a quitar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ponen en riesgo y porque el protocolo así lo dice y el manual así lo dice. Tienen que hablar a seguridad pública, en este caso al 911 o directamente a la policía municipal, estatal, más bien a la municipal, y ellos y ellas van a llegar a la escuela para retirar el arma, para resguardarla, ¿sí? Aunque ustedes la tengan enfrente y saben que está en la mochila y que el niño, la niña, el adolescente está en educación física, ustedes no la toman, ¿sí? Al menos no por protocolo, ¿sale? Ya en la realidad, pues tal vez sea diferente, tal vez no. Pero ustedes no lo van a hacer. Ya que se la resguardaron, entonces no van a castigar o no van a estigmatizar al niño o la niña. No le van a decir, eres un delincuente, entonces ya no puedes entrar a la escuela porque seguro es... No, no. Entonces ahí primero se tiene que dialogar con padres, madres o responsables de familia y decirles, a ver, miren, primero, lo que acaba de hacer su hijo o hija no es adecuado porque pone en riesgo su seguridad, su integridad y el resto de sus compañeros y compañeras. Y bueno, aquí habría que preguntarse, de acuerdo con el manual, preguntar, bueno, decirles, ¿cuáles son las razones por las que creen que ustedes, o por las que ustedes creen que su hijo o hija trajo el arma? Ah, bueno, y ahí hay varias opciones. Puede ser por presunción, por curiosidad, por amedrentar a un compañero o compañera, y en cualquiera de estas situaciones, ¿sí? Se debe buscar la atención psicológica precisamente para identificar qué le llevó a introducir un arma en la escuela. ¿Sí? Bueno, después de eso, después de la crisis de que ya la resguardaron, pues es esto que les comentaba, toda la atención y ver por qué y ver para qué y toda esa situación, ¿de acuerdo? Ahora, si el arma la lleva una persona ajena a la escuela o un padre de familia o algo así, y va buscando a un docente, va buscando a un padre, a otro padre de familia o a quien sea, pero si la lleva otra persona y va con la intención de amenazar a alguien, fíjense bien lo que tenemos que hacer, ¿sale? Primero, les planteo este escenario. El agresor o la agresora ya está dentro de la escuela y lleva su arma de fuego. Y resulta que la maestra Armida se lo topa de frente, ¿sale? ¿Qué le va a decir la maestra Armida? ¿Qué va a hacer la maestra Armida? Bueno, pues lo va a ver a los ojos, lo va a tratar de tranquilizar. A ver, miren, relájese. Aquí estamos para apoyarlo. ¿Qué es lo que se le ofrece? Es decir, tranquilizarlo. Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer, de acuerdo con el manual. Y vuelvo a repetir, yo no sé en qué escenario habrá alguien que sí pueda hacer esto, sobre todo porque la persona que lleva el arma, pues es una persona violenta, además de todo. Entonces, pero el manual dice eso, ¿eh? Lo vemos, platicamos con él, le decimos que se relaje. Y una vez que ya se relajó poquito y que ya nos resguardamos y resguardamos a niños, niñas y adolescentes, hablamos a las instancias correspondientes para que acudan a la escuela. Una vez que ya se resguardaron todo el mundo, pero eso solo después de que ustedes se lo encuentran y tratan de tranquilizarlo o tranquilizarla. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hacemos después? Ah, pues bueno, después platicamos, nos reunimos, lo anotamos en la bitácora y todo lo demás que ya platicamos. ¿Sale? Ahora, en caso de amenazas y extorsión, antes la prevención ya la conocen, ¿sí? Campañas, redes de comunicación, etcétera, etcétera. Ahora, durante la extorsión, durante la amenaza, en este caso depende. Si hablamos de que es una extorsión vía telefónica, entonces ahí sugiere que, pues, para empezar, que preguntemos, bueno, a ver, pero ¿quién eres? Y todo eso, claro que no nos van a decir, pero eso es lo que nos dice el manual.
Si las amenazas son por escrito, es decir, que se las manden en un mensaje o todo eso, ustedes tienen que guardar las pruebas para después mostrárselas a la autoridad correspondiente cuando acuda a la escuela o cuando ustedes acudan a poner la denuncia. Si los mensajes de extorsión aparecen o son en mantas o lonas, como en algunas ocasiones se han suscitado, entonces ustedes tienen que tomarles foto, ¿sí? Y en ese tomarles foto, guardan la evidencia y quitan la lona o quitan la manta, ¿sí? No la pueden dejar ahí todo el día, no, de ninguna manera. Ahora, de igual forma, eso es durante, llaman a las autoridades correspondientes, evitan que se disipe el rumor a partir de información falsa, etcétera, etcétera. Y después, pues bueno, nuevamente nos reunimos, llenamos la bitácora, hacemos conciencia, sensibilizamos a la comunidad escolar, platicamos de la situación, qué hicimos bien, qué hicimos mal, y de ahí para adelante, para si en caso de que se vuelva a presentar, poder atender esa situación. Ahora, en caso de riesgo de explosión, ahí también es un proceso de prevención, es decir, antes, lo mismo que ya platicamos. Durante, si la llamada se hace por teléfono, ¿sí? Le dicen, ¿sabes qué? Maestro Mario, en tu escuela puse una bomba. Ah, caray. Entonces, Mario le tiene que preguntar, ok, ¿dónde la pusiste? ¿O a qué hora va a estallar? En serio, de verdad, suena así como que, seguramente no es, pero así dice en el manual. Y entonces, si ya me dice, mira, la puse en la dirección, pues entonces tengo que alejar a todas las personas de la dirección. Y si me dice, mira, es que va a explotar dentro de una hora, entonces yo busco la manera, ¿sí? De hablar a las autoridades y resguardar a toda la población que se encuentre dentro de la escuela, resguardarla en esos lugares seguros que ya identificamos en el diagnóstico, con el señor de la tiendita, con la vecina, en el centro comunitario, ¿sí? Con tal de que no estén en ese riesgo. Nos colocamos detrás de una pared bien segurota y entonces a partir de eso, ahora sí, hasta que lleguen las autoridades y se encarguen de la situación, ¿sí? En cada uno de estos casos, de los que ya les he mencionado, se le debe dar aviso al supervisor o supervisora. Si ustedes son el supervisor o supervisora, pues bueno, así en estructura hacia arriba, ¿sí? Ok. Posteriormente, pues, ¿qué hacemos después? Lo mismo que hicimos en las situaciones anteriores. La bitácora, nos reunimos, qué hicimos bien, qué hicimos mal, sensibilización con padres, madres responsables de familia, comunidad en general, y enfatizar en este caso específico los lugares seguros, ¿sí? Donde podemos acudir, donde nos podemos resguardar, en este caso específico de riesgo de un explosivo. Ahora, presencia y consumo de sustancias adictivas. Aquí la prevención, pues volvemos al punto. Las campañas, las redes de comunicación, entre otras cosas. Pero aquí hay una situación diferente por lo mismo de que estamos hablando de que lo más seguro es que quien consuma estas sustancias adictivas es un alumno o alumna, ¿sí? Si es así, primero, no se le estigmatiza, no se le regaña, no se le dice es que cómo estás mal, no se le victimiza de ninguna de esas maneras, ¿de acuerdo? Primero. Segundo, se habla con responsables de familia, ¿sí? Independientemente de quién sea. Luego, si el niño llega en una situación drogado, pues, a la escuela, y ahí está, no se le llama la atención y se platica con él durante su estado de drogadicción. No, de ninguna manera. Lo que se hace es esperar a que pase esa crisis y entonces ya podemos emprender las acciones que son ya después de esa crisis, ya después de que nos lo identificamos y de que actuamos a partir de eso. Entonces viene el apartado de qué hacemos después. Bueno, pues buscamos orientarle para que busque atención para poder atender esa situación de emergencia, ¿sí? Insisto, como les decía al principio, nosotros no nos corresponde juzgar a partir de prejuicios y a partir de ninguna otra situación. A nosotros no nos toca investigar por qué en su casa esto, no, eso no nos toca. Tampoco nos toca ser peritos de la fiscalía ni nada parecido, ¿sí? No nos toca ser psicólogos o psiquiatras, tampoco. Ni nos toca hacer ninguna situación que no sea seguir el protocolo y actuar en función de estos pasos que nos establecen, ¿sí? No nos toca tampoco hacer juicios de valor ni decir, sí, con razón, pues es que la mamá se dedica a esto, esto y esto. Es que el papá los abandonó y por eso, no, eso no nos toca a nosotros. A nosotros nos toca actuar y hacer lo que nos corresponde y buscar la atención para este niño, niña o adolescente. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, para todo esto que acabamos de comentar,
hay hay herramientas complementarias para el manejo de crisis. Una de ellas es la herramienta para detección de riesgos, que pues básicamente es un mapa de riesgos, ¿sí? Es decir, vamos a ubicar dentro de la escuela y elaborar un diagrama, un mapa como tal, donde haya zonas seguras, zonas de riesgo, posibles situaciones de riesgo, y eso lo tenemos que hacer entre todos y todas de la comunidad escolar, ¿de acuerdo? Hay sugerencias también para mantener la calma y tomar control de la situación. Hacer meditación, ejercicios de respiración, actividad física, bueno, entre otras cosas que nos ayuden a mantener la calma durante estas situaciones o después de estas situaciones de crisis. Luego tenemos también la construcción de redes locales de protección, manejo de crisis y buen trato. Esto ya lo habíamos hablado hace unos momentos. Y por último, pues la escuela no está sola, la coordinación interinstitucional y el papel de la supervisión escolar. Esto quiere decir que pues si bien la escuela funciona con maestros, maestras, directivos, alumnos y alumnas, bueno, también la supervisión es una instancia que debe necesariamente colaborar con todo esto que ya dijimos, ¿sale? La comunidad escolar, también hablamos precisamente de la gente que está en el contexto inmediato, pero aquí voy a poner énfasis en lo de la supervisión escolar, porque a veces decimos, bueno, pues es que pasó en la escuela y pues nada más me informaron y yo informo. No, no, pero también debemos formar parte de las campañas de prevención, también debemos ser esa parte gestora para poder llevar a las personas que capaciten en lo que ya habíamos hablado anteriormente, en el control de las emociones, en el liderazgo efectivo, en los cursos de primeros auxilios, entre otras tantas aspectos que nos van a llevar a la prevención y a la atención en las situaciones de crisis. Entonces, como supervisión, no estamos exentos de responsabilidades. Al contrario, como autoridades educativas, nos corresponde precisamente eso. ¿Sí? Bueno, ahora, en ese sentido, pues bueno, probablemente con esto de la nueva escuela mexicana, cambió la portada del manual de seguridad escolar, ¿sale? Se llama Orientaciones para el establecimiento de entornos escolares seguros para escuelas de educación básica. La portada es diferente, los colores son diferentes, pero el contenido es exactamente el mismo, salvo pues ahí los años y demás, pero es el mismo, ¿sí? Entonces ahí, pues la intención es precisamente pues que ustedes lo pudieran revisar y si es que no lo encontraran como en el manual de seguridad escolar, esta es la otra opción, pero seguro que sí lo van a encontrar. Ahora, ya que estamos aquí, pues bueno, hablamos de contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos para que ejerzan de manera plena sus capacidades como uno de los fines de la educación que sustenta la nueva escuela mexicana. Aquí ya hablamos del mismo manual de seguridad escolar, pero enfocado específicamente a los principios de la nueva escuela mexicana. Y en parte por eso es que sigue vigente, ¿sí? Y esto requiere sin duda que los centros educativos sean entornos seguros y saludables en los que los niños y jóvenes aprendan y convivan con el mayor grado de bienestar posible. ¿Sale? Y esto, insisto, se relaciona directamente con lo que ya hemos platicado. Y pues bueno, hasta aquí le dejaría yo con el tema y ahorita vamos con los otros apartados.